aceptar que lo voy a perdonar desde adentro porque no hay posibilidad de cambiar la situación, no hay posibilidad de modificar lo que sucedió, e incluso a veces perdonarme porque pude haber provocado consecuencias en mi vida que son muy complejas. Y hoy vamos a hablar de una historia de adopción. Vamos a hablar de una historia donde mi vida empieza de alguna manera cuando me regalan siendo un niño y termina siendo una hermosísima historia de amor de 7 personas que se juntan después de que quedaron dispersos. Pero antes tenemos un video de Tuti Furlan que vamos a ver en este momento. Hablar sobre el perdón desde hace mucho tiempo y he postergado el tema porque primero es un tema delicado, es profundo, es doloroso y además mi perspectiva en particular sobre el perdón puede ser un poco extraña, diferente y no sabía cómo compartirlo realmente. Pero muchos de ustedes me han pedido este tema en particular y con muchísimo cariño lo quiero compartir porque esto es lo que a mí me ha servido para poder perdonar lo imperdonable. Aquí les va. Todos sabemos que el perdón es algo maravilloso, que nos limpia el corazón, que nos hace mejores. El asunto es cómo hacerlo. Ojalá yo hubiera una fórmula así tipo, escriba 20 veces el nombre de quien lo ofendió. Ahora táchelo. Rompa la hoja mientras grita. Tire los pedacitos al suelo y pisotéelos. Y a lo que queda, préndale fuego. Y listo. Pero no es solo así. Primero quiero comentar la famosa frase de perdonar es olvidar. Yo no creo que sea así. Perdonar no es olvidar. Ya sé que suena rencoroso eso de perdono pero no olvido. Pero tampoco es así la cosa. Perdonar es recordar sin vivir el sentimiento. Es recordar sin dolor. ¿Y cómo se hace eso? De muchas formas. A mí me han servido estas 2 ideas o reflexiones. La primera, cambia el no puedo por el no quiero. Me explico. Cuando digas no lo puedo perdonar, cámbialo por no quiero perdonar. A ver cómo te suena. Me fue infiel, no lo puedo perdonar. Me fue infiel, no lo quiero perdonar. Me humilló, no la puedo perdonar. Me humilló, no la quiero perdonar. Me arrebató algo muy amado, no lo puedo perdonar. No lo quiero perdonar. ¿Verdad que es fuerte? Cuando yo hice este ejercicio, lo primero que pensé fue, claro que quiero perdonar, si yo soy buena, pero no puedo hacerlo. Alto ahí. Hay que reconocer que si bien puede existir un daño, el papel de ofendido nos da una posición de superioridad. Ahora yo, el dañado, el herido, decido cuando tú mereces mi perdón. Tú malo, yo bueno. No te mereces mi perdón, pobre de ti. Pero realmente, y como he dicho en otras ocasiones, no se trata de decidir si el otro merece perdón. Se trata de decidir soltar porque yo merezco paz. Entonces es cuando realmente nos damos cuenta que somos nosotros los que no queremos perdonar. No queremos perder esa única cosa con la que creemos, ¿sí? Creemos que podemos hacerle daño, aunque sea un poquito, al otro. Total, le pesó. Ay, Tuti, pero hay cosas que no se pueden perdonar. Yo pensaba eso también. Y no es que el perdón sea algo que maneje fácil y rápido, ¿no? Sigo aprendiendo esta lección. Primer paso entonces, reconocer que no quieres perdonar. Solo con hacer ese paso, estás abriendo una puertecita al perdón, la puerta de tu conciencia. La segunda reflexión que me ha servido mucho es, perdonar es darte cuenta que no tienes nada que perdonar. ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo así que alguien me hace daño y además no tengo nada que perdonar? Perdónenme, pero así no funciona la cosa. Pues sí funciona. El asunto con el perdón es que mientras estamos en nuestro papel de heridos u ofendidos, nuestra atención se centra en la historia, o mejor dicho, en mi lado de la historia. O sea, en todo lo que yo sufro. Me hizo, me hirió, me siento fatal. Yo no merezco eso. Es injusto. Me duele. Pobre yo. Qué calamidad la mía. A mí me toca duro. Y en lo malévolo que es el ofensor. Pero las historias siempre tienen varios lados. Y si nos salimos de nuestra burbuja de dolor donde solo podemos ver nuestra perspectiva, empezaremos a entender la perspectiva del otro. Empezaremos a ver sus motivos. Y si nos desprendemos lo suficiente de nuestro lado, lograremos encontrar que no nos hicieron nada a nosotros. Que lo que hicieron fue una consecuencia o manifestación de su propio dolor, frustración, confusión, soledad o rencor. O bien podría ser una manifestación de sus decisiones en búsqueda de su propio crecimiento, desarrollo, bienestar o paz. Sí, aunque nos duela. Y que conste que no es justificar al otro. Y cada vez que se me atraviesa un me cuesta perdonar o un no puedo perdonar, me digo, no tengo nada que perdonar. Es una persona igual que yo, que busca su propio camino. No lo juzgo. Y trato de ver su historia para soltarlo. Y luego regreso a mi historia para también verme con compasión, entenderme y sanarme. El gran maestro dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos actuamos tan inconscientemente que muchas veces no pasamos viendo a quienes golpeamos en nuestro camino. No sabemos lo que hacemos mientras aprendemos a vivir. Y aún así, todos merecemos el regalo del perdón, de darlo y de recibirlo. Y recuerda que con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. Perdonar también es vivir a colores. Vivir a colores. Hay muchas fórmulas. Tuti nos pone esta reflexión que creemos que es importante. Yo no quiero.
Y entonces, ¿en qué dimensión nos pone? Y claro, porque nos carga. Yo no quiero hablarle, yo no quiero saludar, yo no quiero. Y entonces nos ponen un reciclado de emociones, sentimientos e ideas negativas. Y esto, a la larga, va a hacer que tu vida sea muchísimo más pesada. Yo creo que el tema del perdón es un proceso sobre el que aprendemos a diario los seres humanos. Que cuando estamos hablando de perdón, estamos hablando al mismo tiempo de compasión. Porque como decía Tuti, no se trata de justificar la acción de la otra persona. Se trata de poder comprender desde qué lugar está hecho para entonces poder sanar yo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se trata de llevar el carbón caliente en mi mano esperando que sea la otra persona la que se queme. El perdón pasa por un regalo personal, es poder liberar, poder sanar, poder estar en paz. Esta palabra vamos a recordarla siempre. Paz, ¿qué se genera para mí? ¿Qué me permite llegar hasta ahí? Y la otra persona es responsable de lo que hace. No me puedo colocar yo como este juez que se encarga de castigar y de decir, ahora estoy yo en este lugar y vos completamente abajo, porque entonces nos convertimos en esa otra persona a la que estamos queriendo nosotros también torturar y demás. Y cuando queremos poner la dimensión del perdón como paz, como compasión, como reencuentro conmigo, como soltar, como un proceso de aprendizaje, como un proceso de sanación, está con nosotros hoy don José Artavia, que nos va a contar su historia. Pero antes, invitarles a que entren en nuestra transmisión en vivo y entre todos los que comenten les vamos a regalar este librito de Cajita de Herramientas. Así es, de la autora Verónica Rivas, una autora mexicana, y todos los cuentos que están acá son de orden absolutamente emocional, son de crecimiento y desarrollo personal para trabajar con niños y adolescentes, así que ya saben, todas las personas que comenten en la transmisión de hoy van a poder participar. Al final les vamos a estar diciendo quién es el ganador o la ganadora de este hermoso regalo. Don José, bienvenido. Lo pusimos así. Mi madre me regaló y nos regaló a 7. La vida nos dispersó y al final nos unió. Y desde ya ustedes van a escuchar a don José hablar, no nos va a alcanzar una hora, como siempre, ¿verdad? José, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en ¿Y ahora qué? No, más bien muchas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, pues sí, es un poco compleja la historia porque efectivamente yo pertenezco a una familia de 7 hermanos, de los cuales por cosas del destino, los 7 fuimos dados en adopción. Bueno, en realidad más que todos 5 fuimos dados en adopción porque 2 de mis hermanos, ellos sí se quedaron viviendo parte de algún tiempo con mi mamá, vivieron con tíos, vivieron con vecinos y bueno, nosotros en realidad fuimos dados en adopción desde pequeñitos, ¿verdad? Sí, y es que cuando conversábamos, José, hablábamos de que hay muchas historias paralelas en la historia de José María, precisamente, ¿verdad? Está el tema de la adopción y todo lo que va a venir a nivel de hermanos y demás. Pero empecemos por ahí, José. ¿Quién es José María a ese añito que es donde empieza esta historia? Sí, en realidad la historia mía es, yo andaba con mi mamá de sangre, ¿verdad? Andaba ahí por las calles de Piedades, llegamos a la casa de mis padres de adopción. Dicen la historia porque mi papá me la contó antes de morirse, hace 6 años, que había una escalera ubicada al frente de la casa y yo empecé a subir. Y entonces ahí mi papá salió y me vio y dijo, qué chiquito más lindo, doña Alice, como para que usted me lo regalara. Y mi mamá se volvió y le dijo, sí, déjeselo. Entonces mi papá dice que le dice, sí, me lo dejo, pero con papeles. Si usted los paga, no hay ningún problema. Y esa fue la historia, ¿verdad? Efectivamente dicen que ya desde ahí ese día yo me quedé ahí. Obviamente mi papá hizo los papeles de adopción y ellos me adoptaron. El problema que se dio es que ellos, mis padres de adopción, nunca me dijeron a mí que yo era hijo adoptado. Entonces, ahí empezó el conflicto, porque cuando yo tengo 7 años, voy a la escuela,
Ahí en la escuela, cuando yo voy con mi mamá de adopción, cuando llego a la puerta de la escuela, estábamos haciendo la fila y una señora le gritó a mi mamá, así le gritó una expresión: doña Marina, ese fue el chiquito que usted recogió. Y eso para mí me impactó mucho, ¿verdad? Cuando yo llego a mi casa, yo le pregunto a mi mamá que por qué esa señora había dado esa expresión, y mi mamá me negó, me dijo, no, en realidad eso es una señora loca que a todo el mundo le anda diciendo esas cosas. Bueno, ya ahí ya yo me quedo con esa primera duda. Posteriormente, cuando yo tengo 9 años, mi mamá me manda a hacer un mandado a la escuela, a una pulpería, y ahí una señora se acerca a regalarme un helado. Y yo no se lo acepté. Entonces la señora se volvió y me dijo: oh, chiquillo más malcriado, si supiera que yo soy su verdadera mamá. Entonces yo nuevamente me voy a mi casa, le cuento a mamá mi historia, y mi mamá me vuelve a negar, me dice: no, esa también es otra señora que anda ahí en la calle diciendo que todos los chiquitos son hijos de ella. Yo ahí ya empezó a hacerse un conflicto en mi vida, porque ya yo empecé a crecer con muchas inseguridades, dudas, rencores. Ya yo me empecé a hacer una persona rebelde. Y a los 17 años, yo ordenando un día la casa con mi mamá, en el ropero de la casa yo me encontré el acta de adopción y yo la leí. Desde los 9 años hasta los 17 no vuelve a haber ningún evento, solamente el cuestionamiento que quedaba personal. Sí, solo sus cuestionamientos, ¿verdad? Para mí era un mundo de mucha inseguridad, inclusive temeroso de muchas cosas. Recuerdo que tengo una anécdota que siempre me gusta contarle, que como a los 10 años una chiquita de la escuela me mandó una carta de amor a mí. Y a mí me dio tanto temor, era tanta la inseguridad mía, que yo recuerdo que yo llegué a mi casa, me metí debajo de la cama y con una candela yo la leí. O sea, por el mismo temor. O sea, eran ya cuestiones de inseguridad de mi persona. Entonces, yo, honestamente, yo empiezo ya a tener muchos conflictos en mi vida. Cuando empecé a trabajar con mi papá desde los 13 años en construcción, trabajé desde los 13 años hasta los 24 años en construcción. Yo llego y a los 17 años hago contacto con el alcoholismo. Empiezo a tomar licor. Que es paralelo al momento en que encontraste el documento. Es correcto. Ya yo empiezo a profundizar en el vicio. Me empecé a meter también en vicios de jugar juegos de azar. Y ya empecé a hacer mi vida un conflicto. Empecé a tener muchos problemas con mis papás y con mi madre también. Y ya llegó un momento donde ya el asunto se perdió de control. José, y en esa etapa lleno de inseguridades, encontré el acta, me meto el alcohol. Tu mamá biológica, la progenitora, era de la zona, digamos, sí. ¿No te dio por buscarla? El asunto, por eso es que la historia mía es un poco complicada, porque precisamente, producto de que mis padres de adopción siempre me negaron la realidad de la vida, yo mi familia de sangre yo no la aceptaba, me costaba mucho aceptarla. De hecho, pero a mí, ya tenías idea de quién era para ese momento. Sí, por supuesto que ya yo sabía toda la realidad de mi vida, ya yo conocía a mi mamá, conocía a algunos hermanos, conocía a 4 de mis hermanos, ¿verdad? Ya yo los conocía. Y yo sabía, y cuando a mí me decían que esa familia era mi familia, yo sentía un choque fuerte en mí. Me costaba mucho aceptar esa situación. Entonces, al empezar yo a tener tanto conflicto con la vida mía, una tía de hermana de mi mamá de adopción, ella detectó ese problema mío. Mi tía María Elena, que siempre le he vivido agradecido porque ella marcó esa parte en mi vida donde ella
llegó a hablar conmigo un día y me dijo que yo no podía seguir así, porque ya yo estaba viviendo con una vida muy ingobernable en mi vida personal y le estaba haciendo la vida ingobernable a mis padres de adopción. Pero antes de saber qué hizo tu tía, devolvámonos un poquitito, porque tal vez esa parte nos pueda ayudar a entender por qué razón tu mamá biológica te da en adopción o te regala. Bueno, el asunto es que mi mamá tenía problemas de alcoholismo. Entonces, producto de eso, ella tenía los hijos, pero ella no los podía criar. Mi mamá era alcohólica y mi mamá se desarrolló en el pueblo de donde yo vivo, Piedades de Santana, bajo ese efecto del alcohol. Entonces, obviamente, ella nos tiene a nosotros, pero ella, al no podernos mantener o sostener, ella opta por darnos en adopción a todos. Ahí fue donde se dio ese problema de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí todos los hermanos agarramos rumbos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos nuestra propia historia. Y entonces, ahí ya mi tía me lleva donde un guía espiritual, y que era un sacerdote de ahí, de la zona de Piedades. Y ahí yo conté mi historia. Bueno, en realidad todo esto que yo se los estoy contando a ustedes fue lo que fue como especie de una confesión, con muchas dudas, con muchos temores, y yo recuerdo que yo le dije al sacerdote todo eso, y le decía que sí, que el problema mío era que yo era rebelde y que yo era como era, pero era por esa situación que a mí eso. Y recuerdo que ese sacerdote marcó muy fácil lo que se tiene que marcar en cualquier persona cuando no quiere tener un cambio de vida. Y él lo que me dijo fueron dos opciones. Él me dice, bueno, lo que ya pasó, pasó. Lo que a usted le hicieron chiquitito, eso ya es impredecible. Pero usted en estos momentos puede cambiar ese rumbo de su vida. Y a mí me impactó eso cuando el sacerdote me dijo esas palabras. Él me dice, si usted quiere seguir viviendo como está viviendo ahorita, lleno de frustraciones, lleno de dudas, lleno de complejos, lleno de temores, usted decide seguir viviendo así. Pero si usted decide hacer un cambio en su vida, eso va a costar sanar, porque tampoco le voy a decir que es que yo voy a agarrar una varita mágica y le voy a quitar todo ese dolor a usted. Pero si usted se decide a partir de aquí cambiar su vida, lo puede hacer. Te confrontó fuertísimo. Me confrontó, claro, me confrontó. José, a los 24, digamos, está tu tía, está el sacerdote, hasta ahí llega el alcoholismo, pero entre tus dudas, miedos e inseguridades está la familia que me acogió, que me amó, pero que no me contó. Y está mi mamá y la familia de mi mamá biológica, de que dejó que me regalaran. Se gestaron sentimientos horribles, ¿verdad? Es ese barullo ahí por dentro. ¿Qué pensabas de tu mamá biológica y qué pensabas de tu familia en ese momento? Porque es como estar dividido en dos mundos como muy fuertes, como en ambos lados sentir que algo faltó. Hasta esa etapa de mi vida, cuando yo conversé con el sacerdote, si a mí me hablaban de mi familia biológica, era para mí lo peor que podía existir. Odio. Sí, había mucho odio, mucho resentimiento. Claro. Yo no podía aceptarme yo como persona, ni aceptar a mi familia. Mi familia biológica, porque la familia de adopción, por las dos vías, por la parte de mi mamá y por la parte de mi papá, realmente me dieron siempre el amor que yo realmente necesité. Y el que te permitió sostenerte en muchos momentos, sí, probablemente. Sí, claro, ellos me dieron mucho apoyo, siempre me apoyaron, mis tías, las hermanas de mi mamá y también por parte de mis papás. Pero sí, ese odio se arregla después de mis 35 años. Porque yo comienzo un proceso a los 24, un proceso de sanación. De 11 años. Sí, de sanación. yo comienzo un proceso de sanación. E inclusive tuve que integrarme a grupos de autoayuda
¿verdad? En donde ahí empecé a recibir terapia, a recibir consuelo, a recibir orientación. Y resulta que cuando yo empiezo a ordenar mi vida, ya ahí yo empiezo a ordenar mi vida. Ya dejé de trabajar en construcción, que trabajé desde los 13 años hasta los 24 también. Fue como que todo se me conjuntó, porque a partir de ahí yo logro conseguir un trabajo diferente. Entré a trabajar a la Municipalidad de Santana y ahí empiezo un proceso. Bueno, ya conocí la que es mi esposa, me caso con ella. A los 26 años ya me caso y empiezo ya una vida completamente diferente, ya con una mente muy positiva, con una mente ya orientada al cambio. La municipalidad me da la oportunidad que vaya a estudiar, que me prepare. Saco una primer carrera ahí y ya luego brinco a estudiar otra carrera ya, grado de licenciatura, porque ya se me da la opción de entrar a trabajar a la institución desde ahorita trabajo. Y ahí ya yo empiezo a canalizar mi vida con otros rumbos diferentes, ¿verdad? Estoy un día yo ahí en mi casa y entonces yo digo, yo tengo que perdonar a mi mamá biológica, de la pregunta que usted me hacía. Ahí estabas en una conversación con vos mismo. Ahí ya yo me confronté conmigo mismo. Entonces, ya mi mamá se había muerto. Ya mi mamá, ya yo sabía que ya ella había descansado. Y entonces yo digo, bueno, aquí lo que me queda hacer es lo que a mí me han dicho las personas creyentes o las personas orientadas en la fe. Digo yo, como yo soy católico, digo yo voy a ir a pagarle 10 misas a mi mamá. Perdón, sé que por la historia lo podemos inferir, pero para que quede. Entonces tu mamá biológica muere, te das cuenta, no estuviste en la vela, no fuiste al funeral, nunca te acercaste a nada. No, nunca me acerqué. Antes de que ella muriera, yo no tuve El único contacto es a los 9 cuando te iba a dar un helado. Ese es el único contacto que yo tengo con mi mamá. Y con mis hermanos también. Con mis hermanos, ya ahora posteriormente, yo les voy a relatar que sí nos encontramos, pero después de ese evento, porque yo llego, le pago las 10 misas a mi mamá, voy a la iglesia y también hago ya ahí un acto de fe donde yo digo, sí, yo quiero perdonar a mi mamá. Yo quiero que si mamá en estos momentos está en pena por esta situación, porque yo también me he dado cuenta de los otros hermanos míos, yo quiero que mi mamá descanse en paz. Y resulta de que como a los 3 meses exactos de que yo hago ese acto, llegó un señor a buscarme a mi casa. Y ese señor llega y me busca y me dice que él viene porque me hizo primero esta pregunta que a mí no me gustó mucho, pero sin embargo ya y la asimilé. La pregunta que él me hizo fue, disculpe, ¿usted se llama José María Artavio? Le digo, sí, señor. ¿Y usted es hijo adoptado? Y entonces ya yo... Hacía quemarropa. Sí, y entonces yo me quedo así y yo le digo, sí, ¿por qué? Me dice, porque es que yo vengo porque usted tiene una hermana en Estados Unidos. ¿Quién era este señor, José? Porque eso me quedó, sí, ¿verdad? Después me quedé con la duda de, ¿y este señor quién es? Sí, resulta que mi hermana, esa que se fue para Estados Unidos, ella, cuando la adoptaron, la dieron en adopción, a ella no se la llevaron para Estados Unidos pequeñita, a ella la dejaron en Costa Rica, era una familia que vivía aquí, precisamente por esta zona de la sabana. Y mi hermana se hizo estilista, ella... sabía el oficio de belleza y ella se va a trabajar a un salón de belleza en la Plaza de la Cultura. Y ese señor que me llegó a buscar era el con el que ella trabajaba. Después yo me di cuenta, porque ella me cuenta la historia, de que él trabajando ahí, ella trabajando ahí, llegó un norteamericano a cortarse el pelo y se enamoró de ella y se la llevó a vivir a los Estados Unidos. Ella se fue para los Estados Unidos ya mayor, ¿verdad?
adulta. Pero ella se va con la inquietud de que ella tiene los hermanos aquí en Costa Rica, entonces ella habla con este señor y le pide, ¿verdad?, que busquen los registros. Al ex jefe. Sí, que busquen los registros. Y dice que el primer nombre que le apareció con los mismos de ella era el nombre mío. Por eso fue que él llegó a buscarme a mí a mi casa. Es que toda la historia es muy interesante porque tenemos que ir poniendo mucha atención porque se va tejiendo, Sí. porque hay eventos que marcan y que no tienen mucha explicación Sí. y lógica donde podemos racionalizarlo, Sí. ¿verdad? Entonces es muy interesante. Sí, incluso, a ver, desde la fe de cada uno, la lógica del perdón mueve el universo hacia el amor, ¿verdad? Sí. Entonces este señor empieza porque, a ver, al ser adoptado legalmente solo existías vos con los mismos apellidos de ella. Es correcto. Los otros 5 no eran rastreables. Bueno, yo no sé si eran rastreables o no, pero el primero que apareció fui yo. Entonces, él llega a mi casa. Como yo, ya les cuento, como yo nunca había tenido contacto con mis hermanos, a pesar de que ya yo me había decidido a perdonar, en ese entonces todavía yo no estaba como preparado para confrontar ese momento. Claro. Y cuando ese señor llega y me dice eso, entonces yo llego y le digo, vea, le voy a ser muy sincero, yo con mis hermanos nunca he tenido ningún contacto. Sé que una hermana mía vive en Guadalupe y otros hermanos míos viven en Guadalupe. Es lo único que sé. Pero sí tengo una hermana que vive aquí cerca en Piedades, que también a ella le habían dado en adopción en una familia, y entonces le digo, yo sí le voy a dar la dirección porque ella sí tiene más contacto con mis otros hermanos. Y efectivamente le doy la dirección, él va, habla con mi hermana, y entonces ya mi hermana Cinia ya se contacta con mi hermana María, Que es la que está en Estados. vive, no, mi hermana María es la que vive en Guadalupe. Ajá. Entonces ya mi hermana María ya se encargó de generar un acercamiento. Exactamente. Inclusive yo, antes de que mi hermana de Estados Unidos viniera, yo fui a visitarla a ella por primera vez a la casa de ella. Y ya estuvimos ahí. Bueno, 2 meses más o menos, sí. Después de eso, viene mi hermana de Estados Unidos y ya los 6 hermanos, los primeros 6 hermanos ahí, nos reunimos. José, y antes de esta reunión de estos 6 hermanos, ¿cómo fue ese primer contacto con el resto, con los que sí estaban acá? Porque esta historia de que se fue a Estados Unidos, ¿verdad?, fuertísima, pero ¿y los que sí estaban aquí? ¿Cómo fue ese primer encuentro con esos hermanos? Bueno, en realidad, yo con la única que me reuní antes de que nos reuniéramos los 6 hermanos fue con mi hermana María. Que ella me invitó a la casa de ella y yo fui con mi familia. Pero, ¿y esa Ella fue te busca. Ella me buscó, sí. Ella, ya ahí nosotros nos comunicamos por teléfono. ¿Y ya era para preparar el encuentro o no? Sí, ya ahí estábamos como haciendo un preencuentro para allá. Pero con mis otros hermanos, con Martín y con Jorge, yo ni con Cinia, yo había tenido la oportunidad de reunirme todavía. Nos reunimos ahí en la casa de mi hermana, ya con mi hermana Ana, que es la que vive en los Estados Unidos. Y estamos ahí ya reunidos. Ese fue el primer encuentro y ahora sí oficial mío con esos 5 hermanos, ¿verdad? Ese fue mi primer encuentro. ¿Cómo se mueven las emociones ahí? Les voy a José ser muy María? sincero, Sí. sí sentí sentimientos encontrados, Claro. sentimientos, bueno. José, pero para que lo podamos dibujar bien, sentimientos encontrados, ¿qué sentimientos? Porque alguien podría decir enojo y pereza, pero ¿qué tenías ahí? Es que, ¿cómo le explico? Cuando uno ha crecido con un hermano de tortas, que usted llega y que usted le cubrió la torta, que usted jugó, pero yo con ellos nada No había de historia. eso no había tenido esa experiencia. De hecho, cuando nosotros en algún momento nos encontramos por primera vez, llegar, agarrar a mi hermana, abrazarla, besarla, tal vez hasta de parte de ellos, tal vez como que no era ese afecto tan fuerte a como cuando uno ha convivido con una persona de toda la vida. Entonces fue ese sentimiento como de que qué bonito, qué raro que me siento aquí, pero bueno, lo tuvimos ese encuentro. Entonces, cuando ya estamos ahí, de un momento a otro,
la hermana de los Estados Unidos dice, aquí hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema que hay aquí es que aquí falta un hermano. ¿Vos no sabías que faltaba uno? No, yo no lo sabía. Ni tampoco mis otros hermanos. Ah, solo ella sabía. Solo eso. ella sabía. Y entonces nosotros nos quedamos así todos y dice, es que cuando a mí me dieron en adopción, yo recuerdo que yo iba de la mano con mi hermano, con el otro hermano mío, y como nos dieron a familias diferentes, mi hermano no se quería soltar de mí. Entonces, Ay, qué fuerte. Él- sí. se lo querían llevar para un lado y a mí para el otro. Y entonces yo por eso esa imagen yo la tengo grabada aquí. Y no es ninguno de ustedes porque ese hermano se llamaba Gerardo. Y entonces todos nos quedamos viendo si ya otra vez vuelve la incertidumbre porque ya creíamos que ya la historia Se quedaba ahí. había cerrado. Y no. Y resulta que no, que todavía faltaba un hermano. Y ese hermano, Gerardo. Y hijo de puña, que por cierto lo saludo, que nos está viendo en el programa. Sí, sí, sí. Él nos estaba escuchando desde Colombia. Así es, ahí le pasamos Y- todo el link y demás para que pudiera accesar. Y resulta que nos quedamos así con esa cuestión. Mi hermana se va para los Estados Unidos, ya seguimos nosotros comunicándonos acá. Y un día me llama mi hermana María y me dice, José María, ¿vio lo que pasó? Le digo, no, ya no es que ya el hermano de nosotros, el de Colombia, ya apareció. No, de Colombia no, porque no sabíamos que vivía en Colombia. Ajá. El otro hermano de nosotros, Gerardo, ya apareció. ¿Y cómo lo encontraron? Y le digo yo, ¿pero cómo, mi hermana? Me dice, aunque usted no lo crea, el hermano de nosotros vive en Colombia. Digo, ¿pero cómo? Me dice, unos amigos míos, dice, se fueron a pasear a Colombia. Dice, entonces ellos llegaron allá y resulta que en Colombia no es, hay una situación muy diferente como aquí en Costa Rica. En Colombia hay compartimiento de mesa en los restaurantes. Digamos, si usted llega a un restaurante y está lleno, a usted le piden permiso. ¿Usted estaría de acuerdo en compartir tu mesa con una pareja que está ahí que no tiene mesa? Entonces resulta que esa pareja estaba ahí y mi hermano de Gerardo andaba de cumpleaños de boda y él necesitaba también llegó y se sentó a la par de esa pareja. Qué increíble, y eran los amigos de María. Eran los amigos de mi hermana María. Resulta que comienzan a conversar y ese hermano, él estaba buscando también a la familia aquí en Costa Rica porque él sí sabía que a él se lo habían llevado desde muy pequeñito. A él se lo llevaron a Panamá y de Panamá lo trasladaron a Colombia. Entonces, cuando ellos comienzan a conversar, resulta de que la señora conecta a mi hermana y dice, no, pero un momentito, pero este es el hermano de María. ¿Pero por qué conecta? ¿Por los rasgos? ¿Por la historia? Porque es que el señor le dijo a ella que él era de aquí de Costa Rica, pero que a él lo habían adoptado y se lo habían llevado. Dentro de la historia que él estaba contando, como él se dio cuenta que la familia que estaba con él compartiendo era de Costa Rica, él le dijo, es que yo soy de Costa Rica, a mí me adoptaron y me trajeron para acá. Entonces llama a mi hermana y entonces mi hermana María dice que le dijo, pregúntele cómo se llama. Y se llama Gerardo Artavia. Ahí mismo en la mesa. Sí, no, bueno, sí, se llama Gerardo Artavia. Sí, pero ese es el hermano de nosotros. Y así fue como apareció el hermano de Colombia. Oigan ustedes. Claro, por eso decíamos precisamente que esto era ir armando y que teníamos que ir poniendo mucha atención a la historia, porque iban a existir eventos que realmente decimos de dónde y cómo. Fortuitos. Y lo más curioso de esto es que todo eso sucedió en un rango de 7, 8 meses. O sea, que fue en ese mismo año que yo decidí perdonar a mi mamá. No, a mí me resulta, profundamente conmovedor. De que efectivamente ya nosotros ya tenemos el contacto de nuestro hermano Gerardo y entonces ya él nos dice, voy para Costa Rica a conocerlos a ustedes. Entonces viene mi hermana Ana, viene mi hermano Gerardo y como a los 3 meses estábamos ya otra vez los 7
reunidos. Y esa segunda reunión ya había pasado la frialdad de la primera. Sí, ya fue diferente. Fue muy bonito porque mi hermano estuvo con nosotros compartiendo como 15 o como 8 o 10 días por ahí. Fue muy bonito, estuvo aquí, estuvo hospedado donde mi hermana María, fue a mi casa a pasear, compartimos momentos muy bonitos. Y obviamente seguimos teniendo contacto por las redes sociales, pero sí, ahí ese fue el reencuentro. Y lo que yo digo, sí, efectivamente, gracias a Dios, todo fue basado en el perdón. Y es que... Porque sí, yo tuve que tomar la decisión primero, como lo decía usted ahora, de perdonarme yo primero. Así es. José, y es precisamente eso, porque yo creo que cada época, ¿verdad? Siempre tratamos de responder esta pregunta. ¿Cómo perdonar? ¿Qué significa perdón? ¿Cómo hacer un proceso de perdón? Desde tu historia eran como múltiples procesos de perdón. Sí. Perdonar la separación, perdonar la adopción, perdonar el abandono, perdonar a tu mamá biológica, perdonar que no te contaron la verdad. O sea, son tantos perdones. Sí. Y a estas alturas de mi vida, 60, que los cumplo el otro año, el otro mes, si Dios lo permite, yo puedo dar testimonio que yo soy un hombre libre. O sea, ya mi vida quedó en completa libertad. O sea, ya yo no me siento con remordimientos de nada. Estás en paz. Me siento en paz conmigo mismo, me siento tranquilo. Y mi familia es una familia pequeñita porque ahorita la conformamos mi esposa, mi hija, mi hijo, mi mamá, que todavía la tengo viva, de 86 años. Y bueno, hablo de mi familia directa porque mi familia es enorme, ¿verdad? Ya cuando ya tomo en consideración todas las demás personas. Pero ya mi familia directa, que es con el que yo vivo todos los días del mundo, ellos pueden dar testimonio de que efectivamente somos una familia muy Mira, normal. y tu mamá adoptiva, de cuando vos encontraste el acta y bueno, y te das cuenta, pasa toda esta historia, ella te dijo que no, que eso no era así. ¿Ahí hubo algún proceso? Yo cuando leí el acta, yo no la confronté a ella. O sea, yo no los confronté a ellos. Que Dios tenga en gloria a mi santo padre que murió hace 6 años, murió para un cumpleaños mío. Él, cuando estaba en agonía, él me contó la verdad. Pobrecito. Cosa que yo lo sabía ya desde que tenía 7 años prácticamente, cuando me tiraron la primer bomba. Ahí él se liberó y él me dijo, viera que nosotros a usted lo adoptamos chiquitito. Y él fue el que me contó la historia esa de la escalera, que yo subía a la escalera y que... Chiquito más lindo. Sí, él fue el de eso. Pero ya para esto, tu papá sabía que te habías encontrado con tus hermanos, ¿no? ¿O él no se dio cuenta? Sí, claro. Sí, ya ellos sí sabían, porque ya inclusive mis hermanos, yo vivo, donde yo vivo ahorita, la casa de mis padres está al frente y yo vivo al lado atrás. Y mis hermanos me visitaban a mi casa. Entonces, obviamente ellos se daban cuenta que... Claro, pero él ocupaba decirlo para poder ir. Sí, él lo que quería era como liberarse, ¿verdad? Tal vez de que como él toda la vida me lo negó. Sí. Ahora, José, paralelo a toda esta historia de reencuentro de hermanos, de tema de perdón, está lo que vos seguís haciendo, lo que hiciste durante todo este tiempo, porque entraste a trabajar a la municipalidad y empezó ese sentimiento fuerte de superación. Sí, claro. ¿Qué empezaste a construir? ¿Qué no he construido yo? Así es. Sí. Bueno, primero empecé a trabajar en grupos de autoayuda, ¿verdad? Estuve trabajando con un grupo de evangelización ahí por un largo tiempo, dando mi testimonio. También lo estuve haciendo en pastorales juveniles, estuve ayudando en seminarios. En el proceso mío de preparación, tuve la oportunidad también de llegar a ser profesor de universidades, de llegar a
También trabajé en el Ministerio de Educación dando clases. Bueno, en el banco tengo ya 33 años de trabajar, ya más bien estoy listo para mi jubilación. No he querido, pero ya estoy en ese... Me encanta, no he querido. Sí, no he querido, pero sí, ya estoy en ese periodo de que en el momento que quiera lo puedo hacer. Con mis hijos he hecho un trabajo muy fuerte. Siempre les he dado el testimonio a ellos de que la vida es una vida de lucha, que no hay que rendirse. Por nada del mundo hay que rendirse. Siempre les he dicho a ellos, tenemos que dar lo mejor de cada uno, con la sinceridad, con la honestidad. Hay mucha gente que yo sé que se rinde muy fácil. Yo no he sido de esos. Me ha gustado luchar fuertemente toda mi vida, dando lo mejor de mí. Es que, José, tu historia tiene muchos, como te decía, son matices, pero a los 13 años prácticamente dejas todo botado en rebeldía. Para los 17 ya sos alcohólico y hoy sos un profesional con grado de licenciatura a punto de jubilarse, ¿verdad? Que se ha convertido en terapeuta y consejero y motivador de mucha gente. Y sí, la vida es un proceso de lucha, pero ¿cuál fue, digamos, tu fórmula? Sabemos que lo hiciste como desde tu fe y a los 35 años hay un proceso donde vos decidís, ya ahora sí, empiezo a soltar todo esto y perdonar. En ese momento, ¿cuál fue tu primer paso para iniciar el perdón o cerrar ese proceso de perdón? Sí, por todas las cosas que yo comencé a vivir con esas situaciones de inferioridad, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de todo eso, yo llegué en un momento donde cuando yo conocí a mi esposa, a la que es mi esposa ahora, realmente Sonia ha sido un artífice en mi vida, porque ella siempre, bueno, primero que dicen que detrás de un buen hombre hay una excelente mujer. Y Sonia siempre me orientó. Desde cuando ya nos conocimos, todavía ella vivió parte de mi rebeldía, vivió parte de mi alcoholismo. Yo, para casarme con ella, fui novio de 5 años, de los cuales ella me dice, bueno, 1 año fue lo que fuimos novios, porque los demás, yo no era esa persona responsable. Y en un determinado momento yo sí recuerdo que ella, como decimos nosotros, me sacó la tarjeta roja. Hizo la confrontación que habían hecho inicialmente. Me sacó la tarjeta roja y me dijo, no, yo lo quiero mucho. Usted ha sido el hombre de mi vida, pero ya no puedo más. O cambia o cambia. Ya yo había empezado un proceso de cambio, pero todavía me resistía. ¿Por qué? Porque el proceso de sanación no es un proceso que es de la noche a la mañana. Eso va uno con los años. Cada día hay cosas nuevas que sanar. Y sí, y ahí fue donde ya yo dije, sí, definitivamente, yo quiero vivir bien. Yo quiero ser una persona normal. Yo no quiero ser una persona... Y eso ahora, últimamente, es un tema que yo lo converso mucho con mi esposa. Cuando vemos situaciones anómalas ahí con algunas personas, yo le digo, es que está en uno el querer elegir el vivir bien o el vivir mal. Y yo sí recuerdo que, por ejemplo, algo que me marcó, así. Yo era un vicioso para jugar plata en los billares. Y yo llegué una semana, trabajé toda la semana pegando bloc en una tapia, bajo el sol, bueno, con las condiciones de un constructor. Y yo recuerdo que el señor llegó y me pagó el sueldo el sábado a las 12 del mediodía. Yo me vine para el billar de Piedades, me metí ahí, me tomé unas cervezas y empecé a jugar con una persona ahí. Y 2 horas después no tenía un 5 en la bolsa. O sea, todo el sueldo lo perdí. Todo el sueldo de una semana. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, ¿qué me espera a mí?
¿qué me espera a mí si yo sigo con esta situación? Y yo recuerdo que mi esposa me confrontó muy fuerte, me dijo, no, José, usted no puede seguir así. Y entonces ahí, fueron los primeros como indicios de cambio que yo fui dando en mi vida. Yo dije, no, cero vicios de jugar dinero, cero vicios de alcoholismo. Bueno, por dicha, en ese entonces no había, ¿cómo es que se llama? Bueno, la droga que estaba oficializada y la que más normalmente uno escuchaba que la gente la utilizaba en ese tiempo era la marihuana. Uh-huh. José, pero de tu historia, porque tristemente siempre el tiempo nos empieza a ganar. Uh-huh. Lo que estás diciendo es profundamente valioso. La vida es de tomar la decisión de hacerlo bien o de hacerlo mal. Pero para poder tomar esa decisión, realmente hay que hacer primero un proceso de sanación para no elegir ni desde el rencor, ni desde el odio, ni desde la ira, ni desde los complejos, como nos decías vos, el sentirse pequeñito o rechazado, sino que realmente hay que decidir desde este proceso, ¿verdad?, de liberación, de quitarnos todas esas culpas. Sí, claro. Yo digo que ese proceso mío sí comenzó efectivamente con ese primer encuentro espiritual que yo tuve, porque posteriormente a eso yo tuve que hacer un montón de cosas más, ¿verdad? Uh-huh. Un montón de cosas más. Y creo que aunque ya el proceso yo lo siento ya como terminado en ese sentido del perdón, porque ya, como se los mencioné ahora, ya yo me siento completamente en paz con esta situación. Pero sí, el confrontarse uno como persona, el confrontarse uno como el querer ser cada día mejor, es una lucha constante. Eso. José, hay una pregunta. ¿Y el resto de tu familia biológica? Sí. ¿Tenés contacto con ellos? Sí, claro. Casi que toda mi familia biológica es del pueblo mío de Piedades. Casi toda. Sí. Ahí tengo la mayoría de mis... Bueno, ya prácticamente los tíos mayores, ya prácticamente casi que todos fallecieron. Uh-huh. Sí, tengo muchos primos. Sí. Uh-huh. Y sí, igual ellos también, igual ya ellos me ven a mí como su verdadera familia, ¿verdad? Sí. José, no nos queda más que agradecerte. Profundamente, de verdad que sí, porque abrir el corazón y contarnos tu historia, como lo dijimos, así, relámpago, porque quisiéramos, sí, por supuesto, tener muchísimas horas para escucharte y escucharte hablar del perdón. Realmente es impresionante. Sí, claro. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con un mensaje final precisamente de tu corazón para la gente. Pero antes, recuerden que comenten nuestra transmisión para que se ganen este libro, Cajita de Herramientas. Ya venimos. Tengo que hacerle una invitación importantísima. Este jueves, a partir de las 9 de la noche, no se pierda Canal 8, porque juntos, pero no revueltos, tenemos a Pedro Capmany. Gracias, no se lo pierdan este jueves, como todos juntos, pero no revueltos. Con su guitarra, con su talento, con todo lo que tiene. Arranquemos con música, de una vez. Lo esperamos. 9 de la noche este jueves, juntos, pero no revueltos. 3, 2, 1. De la caña se hace el guaro, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machuca, que caramba, si el guaro también se chupa. Eres la que me decía.
Perdonar es posible, perdonar es algo maravilloso, perdonar es uno de los objetivos de la vida porque la vida nos va a picar, nos va a enchilar, en la vida nos vamos a topar con situaciones, personas y reacciones nuestras que nos van a poner frente al dolor. Y el testimonio de José hoy nos dice que perdonar es posible. Sí, claro, bueno, ojalá que a todos los que hayan visto el programa, pues que si hay alguna persona que todavía tiene alguna duda de que se puede llegar a sanar el corazón, pues es una muestra de que sí se puede. Realmente yo me dispuse a hacer eso hace 36 años, más de la mitad de mi vida, de vivir bien, producto a que tomé esa decisión de perdonarme y perdonar mi entorno también, porque aunque parezca mentira, uno sí vive en un entorno de mucha gente que en algún momento le dieron alguna expresión, algún gesto donde uno cree que lo que están es hiriéndolo o llevándolo a uno tal vez a algo que uno no quiere vivir. Entonces sí, ese es el mensaje que yo quiero darles para que de verdad se dispongan a perdonar. Muchísimas gracias, de verdad, José. Muchas gracias por abrirnos el corazón, por acompañarnos en este espacio y por inspirarnos con esta historia. Una historia de amor. No, más bien muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron. No, muchísimas gracias. Bueno, y antes de despedirnos, mañana también tenemos una historia preciosa, la de Sergio. Ya Richie nos va a pasar el nombre del ganador o ganadora del librito para que lo podamos anunciar de una vez. Pero sí, perdonar es un requisito para conectarse con todo en la vida. Y es que cuando uno se libera de estas cosas, como dice, llego a mis 60 años el próximo mes y me siento libre de todos estos rencores que acompañaron mi historia. Y alguien por acá escribió hace un momento y decía, qué dichoso que logró perdonar. Y a esta amiga le decimos, escuchar la vida de José, escuchar el testimonio. Es importante cerrar estos ciclos de dolor. Voluntad y decisión personal. Esos son los factores que necesitamos mover cuando realmente queremos vivir desde un espacio diferente. Y en pantalla, en este momento, está apareciendo la persona ganadora del libro Cajita de Herramientas, Giselle Lobo. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias a todos por acompañarnos a través de su espacio. Y ahora que mañana nos encontramos nuevamente al ser las 6 de la tarde en su Canal 8. Muchas gracias y buenas noches. Y le damos la bienvenida a don Douglas Sánchez, que hoy tiene unos titulares, ya no sé cuáles son, los digo yo, ¿verdad? No, todavía no. Ya los voy a decir yo. No. Están calientes. Sí, pero bueno, están jugosos. Jugosos. No calientes. Bueno, digo, que Sí, van ¿verdad? Porque saliendo de del horno. repente sé que va a pensar que va aquí a contar cosas indebidas. ¿En qué está pensando usted? No sé, en la mente esa suya perversilla. Ay, ahora soy yo, siempre soy yo. Jackson, ¿qué tal? Bien, gracias. Aquí exactamente pensando entre lo perversillo, lo caliente Y y lo un jugoso. noticiero a las 7 de la noche. Solo aquí pasan esas cosas. Pero bueno, muchas gracias. Gran historia también. Así que siempre nos dejan con una inspiración y arrancamos el noticiero con siempre... a ver, las cosas son difíciles, la vida es difícil, pero siempre hay maneras de salir adelante. Eso es lo que me gusta Así de es. ¿Ahora qué? Feliz noche, jefe. Feliz Bueno, noche. se terminó, ¿ahora qué? Se terminó el programa. ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué? Ay, que no. Vámonos, titulares hasta ahora.